como coordinador de lo que debería ser una mesa redonda de intercambio de opiniones, en primer lugar entre los arquitectos y los ingenieros que me acompañan en la mesa, yo creo que como introducción yo querría centrar como 2 o 3 cuestiones que me parecen básicas y que incluso en las 2 cualidades, en las 2 características concretas de 2 torres con la misma altura, parecidas dimensiones, etcétera, aparecen planteamientos proyectuales y de distinto orden. Yo creo que en el origen de la construcción de los edificios en altura de los rascacielos hay 2 cuestiones básicas que aparecen y se plantean. Una es la función de la retícula estructural en la fachada, un principio que la edificación en altura había tomado de la construcción tradicional y que paulatinamente viene siendo negada por la nueva lógica de la construcción, de la edificación de la propia altura. La otra es la complejidad de sección. Los primeros edificaciones en altura llegaban a conseguir, digamos, esa rentabilidad económica y significativa a partir de esa complejidad. La presencia determinante del proceso constructivo de la edificación en altura moderna casi obliga o condiciona la planta prácticamente repetitiva y neutra. Distinto es que los bordes o los perímetros vayan modificando su geometría para conseguir una volumetría más o menos movida, pero en esencia la relación entre espacialidad, escala de la estructura sigue siendo inmediata y el carácter horizontal de la planta sigue siendo determinante. Y yo en ese sentido quería plantear solo 3 preguntas sobre estos temas para que cualquiera de los intervinientes la plantearan. En primer lugar, esa retirada de la retícula, esa imposibilidad de la retícula estructural de aparecer a fachada ha creado algo que estaba ya incluso en la propia teoría de la Escuela de Chicago, que es el concepto de piel como revestimiento, autonomía del diseño de la fachada respecto a la propia estructura. La estructura, la retícula estructural, no tiene prácticamente ninguna incidencia en el diseño de la forma y ahí aparece el concepto de piel activa, de revestimiento activo. El revestimiento puede asumir toda una serie de funciones de control, de temperatura, de circulación de aire, de filtraje, de elemento al que se le confía los sectores de incendios, etcétera, etcétera. Esa es una primera, esa relación entre autonomía del revestimiento y sistema estructural. Algo que casi parece que expresa metafóricamente esa disociación entre el proyecto de ingeniería y el proyecto de arquitectura, como si eso no fuera quizás nocivo para la propia arquitectura. En segundo lugar, algo que en el caso de la Torre Sacyr Vallehermoso aparece expresado de una forma muy clara, cómo el proceso o procedimiento constructivo es algo que define la forma. Es decir, no es el proyecto el que se plantea, aunque intervenga la determinación y el diseño de la construcción, la forma independientemente de cómo se va a realizar, sino la previsión de cómo se realiza aparece como un parámetro determinante de la forma final. Es otra de las preguntas y ya termino. Hablar de edificación en altura es hablar de límites. Se suele decir de una manera más o menos convencional que la posibilidad de esa especie de reto de edificación en altura muchas veces viene limitado por la capacidad de la propia estructura de resistir su peso propio, ¿no? Por supuesto que intervienen más factores como la rigidización, los parámetros incluso de flexibilidad y de formación y de movimiento, que la naturaleza humana tiene también sus límites, ¿no? Ya estaría uno en un avión, no estaría en un edificio posiblemente. Pero claro, yo es que entiendo que hay más límites. Por ejemplo, la relación entre espacio útil y estructura. Es decir, ese sistema mixto
en el que parece necesario que a la edificación en altura el núcleo central tenga una gran rigidez, llega un momento en que ese núcleo, que normalmente solo sirve para, aparte de su función estructural, para todos los sistemas de conexión y comunicación vertical o de alimentación de energía, empieza a establecer una presencia tan dominante sobre los posibles vuelos de la planta a las que se le confía los elementos estructurales en acero u otros sistemas, que me imagino que toda vez que el rascacielos surge, no por la invención del ascensor, gracias a la invención del ascensor, pero por un impulso de la economía de mercado, de conseguir una mayor plusvalía sobre el terreno, esos límites, esos umbrales, yo creo que marcan también o pueden marcar una diferencia. Y después también en algo que los datos desde fuera también me resultan sorprendentes, los datos de relación entre peso propio y sobrecarga. Algunos los habéis dado. Quiere decir que llega un momento en que la estructura funciona para mantener el peso propio. La sobrecarga es completamente indiferente, no es prácticamente ningún factor determinante de la estructura. Yo creo que eso es otro límite fundamental también que actúa. Pero bueno, estas serían las preguntas de una manera más o menos provocadora, improvisada, que yo pondría sobre la mesa y que os rogaría que intervinierais. Sí, Julio, ¿no? La 3, vale. Yo no sé el número, me pido 2 de ellas. Bueno, adelante, yo esto ya, cada cual pide su turno. Que la gestación de la torre, Sacir Vallehermoso viene dada de la eficacia de la construcción, de alguna manera el sistema constructivo es el que ha generado la forma. Yo creo que no es así, o sea que realmente es la confianza en que una geometría intuida desde el principio y siendo fiel a esa intuición y siendo fiel a llevarla hasta los últimos extremos, pues cuando hay veces que las intuiciones son buenas, a veces que las intuiciones son peores. En este caso, pues se ha ido confirmando que esa eficacia geométrica con la que se arranca inicialmente, cuando se conocen muy pocas cosas todavía de la torre, pues puede resultar llevada hasta el final. Y la segunda que yo creo que es un tema bueno, pues muy debatido, es si el núcleo debe estar en el centro de la torre o no debe estar en el centro de la torre. Desde luego hay muchas torres, quizás la forma más convencional, más tradicional, y aprendida quizás de la naturaleza, ¿no? El tronco está en el centro y por allí se mueve todo en vertical, tanto las personas como las instalaciones, el aire, las instalaciones que eso conlleva, pero ya ha habido experiencias de llevar los núcleos a los extremos y liberar el centro. Realmente lo que ocurre es que en estos edificios, en cuanto la superficie en planta empieza a ser de un gran tamaño, el centro es muy poco operativo, es muy poco útil. Desechamos muy rápidamente la solución de llevar los núcleos a los 3 extremos del trípode, porque lo que surgía en el centro era un gran atrio, un gran vacío. Es un sitio donde ya no llega la luz natural, donde la normativa de oficinas, no sé, en Madrid creo que no tanto, pero desde luego en Alemania dice que no se puede poner un puesto de trabajo a más de 7 metros de una fachada. Es decir, los primeros 7 metros serán muy rentables económicamente, pero en la zona central lo más que se puede poner es vacíos, que es lo que poníamos nosotros, que espacialmente pueden tener una cierta riqueza, pero que vimos rápidamente que los hoteleros con los que se estaba empezando las negociaciones no les interesaba. Pese al modelo americano de grandes hoteles con los atrios vacíos en el centro, las complicaciones a fuego, evacuar fuego de esos espacios, la sectorización de fuego, que aquí era de dos veces, o sectorizar la planta 2 veces, eso lo hacía dificilísimo. No digo que sea imposible, pero sí dificilísimo, y desde luego cuando ya llegaron conversaciones con hoteles de la cadena del Sheraton o de Hilton y decían que no querían ese tipo de hoteles porque la gente se suicida en esos lobbies, pues porque debe ser muy espectacular, efectivamente, aparecer allí fiambre en el vestíbulo, pues no lo querían ni en pintura, pues era un edificio que perdía ya la eficacia que nosotros nos habíamos planteado inicial. Queríamos dar una respuesta eficaz a nuestro
cliente que nos había llamado, el que había depositado la confianza en que hiciéramos ese edificio que fuera capaz de resolver todos sus problemas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que efectivamente, en cuanto además, posiblemente lo más caro de estos edificios, lo más caro de cara incluso desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista plástico y arquitectónico, es la fachada, es decir, los edificios venden fachada, los hoteles de momento, no digo de momento porque ya parece que se están pidiendo licencias, me han dicho en Londres, para hacer hoteles sin ventanas, es decir, un poco a la japonesa. Pero de momento aquí los hoteles y las oficinas tienen que tener un contacto con el exterior, pues el centro de estos edificios, en cuanto a la planta sea en torno a los 1.600 metros cuadrados, es una gran superficie que no se puede comercializar, que es inútil. Bien. Solamente hacer una pequeña reflexión contestándote a ti, porque podría haber quedado una idea confusa de que estamos tocando techo con esa sugerencia de que el peso propio de la estructura es tanto que casi no queda capacidad para sobrecargas. Muy brevemente, las capacidades crecientes muy deprisa de resistencia de los materiales, habéis visto cómo hemos hablado tanto en la Torre Sacíbar y Hermoso como nosotros, de hormigones de 450, 600, 700 kilos centímetro cuadrado. Bueno, todos conocéis que hasta hace poco, cuando se hablaba de hormigón de 250 o 300, ya había que ponerse en pie y cuidar. Bueno, esos aumentos de resistencias aceptan, como es lógico, capacidades de carga cada vez mayores. Por supuesto, también estamos hablando de aceros de muy alta resistencia y, por tanto, estamos lejísimos de haber llegado a algún tipo de límite. Es ahora en Madrid que con estas 4 torres empieza un poco a romperse a una construcción en altura que es, desde el punto de vista, yo entiendo, formal, urbanístico, en el sentido de ciudad densa y concentrada, una solución buena. Y tengo la ilusión de que cuando se desbloquee el ensanche de la Castellana con las fórmulas del desarrollo urbanístico de la Chamartín, pues que probemos y confirmemos que los 250 metros de estas torres serán poca cosa, y espero y anhelo y animo a cualquier promotor, constructor o arquitecto que quiera probar luces y estructuras de edificios de 500 metros, adelante, aquí estamos. ¿Te parece? Sí. Yo quería también añadir algo sobre este punto de los límites, porque los límites, creo que, contradiciendo un poco lo que señalas, los límites no están dados por la capacidad resistente, al revés, estamos constreñidos un poco a dimensionar esos núcleos por funcionalidad, o sea, para albergar ascensores y todos los sistemas verticales. O sea, en general, nos interesaría que hubiera más dimensión todavía necesaria para poder mejorar, pero no es por eso. Y además, luego, tampoco el peso propio es una parte muy sustancial en estos edificios en el sentido realista, porque en cuanto entramos en estructuras de grandes dimensiones, la componente peso propio es muchísimo mayor. Así, por ejemplo, en el edificio de SACIR el peso propio es del orden del 50% de todas las cargas del edificio. En el edificio de Torrespacio, en cambio, es 70%, porque la componente de hormigón es mucho más elevada, pero es que en puentes de grandes luces esas cargas pueden ser del 80 y el 80 y tantos %. O sea que todas las estructuras, porque la gravedad es un elemento, y cuando esa gravedad actúa sobre sistemas sometidos sobre todo a viento y no a las cargas propias, porque la capacidad de esos edificios viene muy marcada por la estabilidad frente a las acciones horizontales. Entonces, lo que te quiero decir es que los límites no son realmente de carácter estructural, sino de carácter más bien funcional. Gracias. Bueno, mientras que seguís contestando, solo una precisión, quizá no me he explicado bien. Yo he dicho que creo que los auténticos límites estaban entre la relación de dimensión estructural, no, como dice el tópico, de la capacidad de resistencia del peso propio, el límite de la capacidad de resistencia del material. Yo creo que lo mismo que el edificio en altura surge de un parámetro económico, de una rentabilización y de una mayor capacidad, de una mayor plusvalía del suelo, realmente los límites estarán siempre en términos económicos. No creo que la técnica esté incapacitada, y desde luego, sobre todo, porque no me parece que los 250 metros de altura sea ningún elemento atípico en este tipo de edificación, sino que todavía se puede llegar mucho más allá. De todas formas,
Sí. Solamente por No, puntualizarte. bueno, antes de dar paso, y sí quería explicar también una cosa que seguramente tampoco me expliqué bien a Carlos Rubio. Cuando yo me refería, no lo decía en sentido peyorativo, Julio y yo hemos hablado más de una vez de cómo la obra, es decir, cómo el condicionamiento del proceso constructivo ejecuta un efecto casi retroactivo sobre la fase del proyecto. Cómo la ejecución, claro, en unas edificaciones de esta escala a mí me parecía un elemento completamente positivo y era una alabanza, el cómo en vuestro proyecto había sido capaz de integrar, de hacer realidad ese viejo axioma de hacer de la necesidad virtud, y a partir de entender la urgencia y la rapidez y los problemas inherentes a esa construcción en altura, habíais ido asumiéndolo como parámetros de la propia creatividad del proyecto. O sea que, sí, yo quería comentar una cosa. Carlos plantea que la forma no sale de la construcción y efectivamente es así, pero sí de alguna manera hay algo que es previo, no a la concepción de este proyecto concreto, sino en general en la forma de trabajar, que es que hay una racionalidad implícita en la forma de pensar, que es un poco en el lío de lo que tú dices, que hace que las cosas que se plantean tengan una lógica interna que permite que luego se desarrollen de una forma sencilla constructiva, de una forma sencilla en el proyecto, con una geometría clara. Es decir, que es no un previo, es decir, que la construcción sea lo que luego rija los otros procesos, sino que todo ello forma parte de una manera de pensar. En el estudio es difícil ver que alguien haga algo absolutamente irracional porque quede bien, no que se plantea un poco en la otra línea, ¿no? Y Carlos lo ha dicho, claro, cuando ha dicho si algo es necesario, vamos a ver cómo lo hacemos que quede bien, que sea bonito, ¿no? Pero hay un plus a posteriori, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta por parte del público para ir terminando esto? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna intervención más? Pues muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa que han expuesto esta tarde y muchas gracias a ustedes